Hola a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos arrancando un nuevo programa de Cosas Nuestras en estas vacaciones de invierno. Programa sin fecha de vencimiento, como decimos con Luis González. ¿Cómo anda Luis? ¿Bien? Luis González, mirá qué lindo fondo que tengo, calle 9 de Julio y detrás mío todo lo que es Concepción del Uruguay. Para aquellos que no conocen la histórica, los invitamos en estas vacaciones a visitarla, a recorrerla. Saludamos como siempre a la gente de TR Medios, la gente del canal 62 de Internet Services, también KTV, Cadelco Imagen, Uruguayenses Digital, al Multimedio Villamantero, a FM Express, bueno, a todos los que replican nuestro noticiero y llevan la información para que llegue a todos los lugares. Vamos a comenzar este programa especial con una recorrida que hicimos con Lorena Kahneman. Ella es licenciada en turismo y guía de turismo y quien lleva adelante la recorrida que se ofrece al turista y al uruguayense en el cementerio de Concepción del Uruguay, cementerio con realmente mucha historia. Lorena Kahneman, estamos en el cementerio de Concepción del Uruguay, uno de los lugares que han sido elegidos para ofrecer al turista y al uruguayense en estas vacaciones de invierno. ¿Cómo se denomina la muestra, ¿no? ¿Y qué es lo que la gente va a poder ver? Hola, buenos días. Nosotros aquí, como bien vos decías, estamos en este cementerio patrimonial, el cementerio municipal, lo estamos ofreciendo como una alternativa más para conocer la riqueza histórica y patrimonial arquitectónica que tiene nuestra ciudad. O sea que todo eso podemos verlo en este lugar, o sea, lo que es la parte arquitectónica, la historia ni hablar, ¿no? Porque acá hay muchos personajes que inclusive nosotros desconocemos. Sí, y muchos de ellos que nosotros por ahí en los panteones o en las tumbas vamos a reconocer muchas de las calles que transitamos diariamente. ¿Sí? Que conocemos el nombre, decimos, mirá, el acceso a Bruno, y no sabemos quién es. Sí, un uruguayense que también tuvo su impronta no solo aquí en nuestra ciudad, sino también a nivel nacional. Este personaje que vos decías, JJ Bruno, como lo conocemos, pero es Juan José Bruno. Bueno, un datito más antes de llegar al Panteón de Bruno. ¿Por qué me hiciste parar acá en este lugar? Porque aquí es cuando el cementerio, recordemos que tiene va a arribar a 170 años, y la muestra esta que nosotros hicimos, este recorrido, lo iniciamos en el marco de la Semana de la Ciudad, celebrando a la ciudad de Concepción del Uruguay. Entonces nos parecía interesante, dentro de la Dirección de Turismo y la Dirección del Cementerio Municipal, recorrer el cementerio destacando también todos esos personajes, esas personalidades que hicieron de Concepción lo que hoy es la ciudad, ¿sí? Entonces por eso se armó esta recorrida que la vamos a mantener en las vacaciones de invierno. Y en este sector era donde inicialmente, allá en 1856, iniciaba el cementerio. ¿Acá estaba la entrada? Estaba una entrada, no es la entrada que tenemos hoy en día, sino era un paredón, según las crónicas de la época, un paredón mucho más chico. Después, con el correr de los años, como la ciudad ha ido creciendo, también el cementerio tuvo que crecer. O sea que todo esto de acá para allá es nuevo. Es nuevo, exactamente. De 1856, que es cuando se hace todo lo que es la apertura, porque estaba también proyectado ese espacio, también por ciertas características que tenía que tener el cementerio de aquel entonces. Bien. Este no fue el único cementerio de Concepción del Uruguay. No. Lore, uno, recién te decía, no vamos hasta el Panteón de Bruno, pero vas caminando y no es inevitable ir parando y viendo, ¿no? Yo he entrado muchas veces al cementerio, pero estos faraones no lo había visto nunca. Sí, son distintas imágenes y vamos a ver en otros espacios otras imaginería funeraria que va representando o a una época o a lo que esa familia donde están, a la que pertenece ese panteón, por ahí estaba más cercano. Nosotros acá en este cementerio, esta que la observamos aquí en lo que sería la entrada principal del cementerio, sino también tenemos a unos costaditos que también lo pasamos en esta recorrida, es el que pertenecía a la familia Piñón y que hoy pertenece a los héroes de Malvinas, ¿sí? Vamos a ver que ese panteón tiene cierta característica muy similar a la arquitectura egipcia. Mirá vos, la verdad que hay mucho para ver y conocer del cementerio. ¿En qué horarios van a ser los que son las recorridas?
Bueno, a las 15 horas, recordemos que es una actividad que es gratuita, pero que tiene cupos limitados, hay que con una inscripción previa a la dirección de turismo, ya sea por el Instagram o por un teléfono, el teléfono que tenemos nosotros en la dirección, y va a ser este 9 de julio, ¿sí? Este feriado, y después ya van a ser los otros sábados. Bien. O sea que aprovechen este feriado 9 de julio a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Porque antes la hacían de noche, ¿no? Se hizo la noche cuando fue la noche de los museos, que al ser un sitio patrimonial el cementerio, también se incorpora en estos tipos de actividades. Bueno, pero ahora a las 3 de la tarde, lindo horario, con el solcito para recorrer. Sí, el otro día fue interesante la visita y es más, superó las expectativas porque teníamos un cupo y se superó ampliamente. A ver si llegamos al Panteón de Bruno. Bueno, Lore, llegamos al panteón de Juan José Bruno. Vamos a contar un poquito a la gente sobre él, porque bueno, hay historias que se van, uno arma, pero después se van llenando de perlitas, ¿no? Sí, cuando el otro día hicimos este recorrido y nos paramos aquí en el panteón de la familia Bruno, hacíamos la referencia a Juan José Bruno, que uno tiene el acceso de la ciudad, o decíamos, bueno, seguramente a Bruno lo hemos escuchado, el JJ Bruno, claro, pero por ahí algunos no conocían a qué significaba el JJ. Bueno, ahí empezamos a desasnar y empezamos a contar la historia de este médico que también llegó a ocupar los lugares más importantes de lo que eran yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, ¿sí? Manejó, y cómo era, sobre todo, cómo era reconocido aquí en nuestra ciudad en su función de médico. Según lo que nosotros veníamos investigando en su momento, cuando empezamos las visitas guiadas junto con Virginia Civetta o el recordado Néstor Burban, buscábamos información y ahí encontrábamos de que era un médico muy querido, al igual que Benito Cook también, y que él tenía la particularidad que no le cobraba a sus pacientes. Es más, que en su momento, cuando él regresa después de su función en yacimientos petrolíferos fiscales, él regresa, empieza en su residencia y le ponen una secretaria porque él no les cobraba a sus pacientes. Bueno, la secretaria intentaba cobrar. Intentaba cobrar, a veces cobraba, pero aquellos que les cobraba, él salía por otra puerta y le devolvía la plata, ¿sí? Eso veníamos haciendo el relato y una señora que estaba en este grupo numeroso del otro día nos dice, sí, es verdad, porque ella había sido de pequeña, una señora de 80 años aproximadamente, había sido paciente y después cuando ya era grande y ya tuvo familia, también a sus hijas atendía don Bruno. Y ella después, incluso después de la visita, sí, me siguió haciendo relatos. También conozco a descendientes de Bruno y también le comentaba, le digo yo, mirá lo que me pasó, y ella me dice, le voy a contar a papá y a mi tía para que sepan más cómo fue la visita. Y ella también me aportó otros datos que también seguramente lo vamos a incorporar a esta visita. Pero es de destacar que por ahí uno dice esto que hablábamos anteriormente, transitamos nuestra ciudad y transitamos por ciertos personajes, ciertas personalidades que por ahí uno no valora lo que hicieron para Concepción del Uruguay. En este caso que también repercutió a nivel nacional al manejar. ¿Y por qué lo eligieron a él y no a otras personas? En su momento Frondizi, que era el presidente, lo elige a él porque necesitaba gente honesta, ¿sí? Entonces, él es uno de los que es seleccionado y, bueno, quedan para la presidencia. Bueno, que la verdad que son lindas cosas y conocer, ¿no? de estas personas que pasaron por Concepción del Uruguay y la hicieron también grande a la histórica. Y bueno, así que invitar a la gente que se inscriba, que se acerque, que se va a llevar lindos recuerdos y también historias de Concepción del Uruguay. Sí, conocernos un poquito más de cómo somos como ciudad, porque todos los que descansan aquí, destacamos de que siempre se hace desde el respeto los recorridos, siempre hicieron un aporte y vamos a ver que incluso no solo con esta visita, sino hay cartelería que uno puede ir viendo quiénes descansan en esos panteones o en esas tumbas para ir conociendo un poquito más de esas personas que descansan y también, como bien decíamos, hicieron a Concepción del Uruguay lo que es hoy.
en estas vacaciones de invierno no solamente van a poder recorrer el cementerio en Concepción del Uruguay, también en los museos. Estuvimos en el Museo de la Ciudad, allí con Marita Petrone, quien nos cuenta sobre una muestra muy particular que tiene el museo y que ha sido inaugurada hace algunos días. Es una muestra de muñecas. Esto es una muestra de una colección privada de la señora Aida Bell, que se estuvo trabajando en conjunto o en diálogo, digamos, con fotografías del Fondo Fotográfico Luis Alvareza, que es del museo, y también con obras de arte de Karina Amarillo, que son las que se encuentran al final de la sala. Así que en ese diálogo, digamos, se ha tratado de llevar al público el contexto en el que se desarrolla este tipo de juegos, este tipo de, digamos, de mostrar la imagen femenina en diferentes épocas y también la forma en que los mayores se acercaban a la niñez, digamos, a través de una muñeca. Bueno, la verdad que estamos viendo, ¿no?, diferentes modelos, que es así, ¿no?, como va pasando la época en un juguete, ¿no? Sí, además Aida tiene una colección muy diversa y muy vasta. No es la totalidad de la colección. ¿Tiene más? Sí, por supuesto. Se hizo una selección como para poder dar, digamos, una muestra de las diferentes épocas, los diferentes modelos de muñecas. Materiales, ¿no? Claro, y además muñecas muy antiguas como las que se encuentran en el centro, que son de 1930, por ejemplo, y en la mayoría de los casos se han conservado las vestimentas originales, que eso, por supuesto, constituye un aditivo un importante en lo que es la colección. ¿Y Aida es de Concepción del Uruguay? Sí, es de Concepción del Uruguay. Bueno, qué interesante, ¿no? Digo, porque para ahí uno que desconocía este tipo de colecciones, ¿no? Son muchos años de trabajo. Sí, nosotros en realidad, digamos, damos con la colección a través de su hija, que es estudiante de museología y además empleada de del área de turismo. Y bueno, claro, nos quedamos maravillados cuando empezamos a conocer la muestra que es, mejor dicho, la colección, que es, como decía antes, muy vasta. Y además la posibilidad de mostrar diferentes, digamos, no solamente la muñeca, sino también diferentes momentos de lo que constituiría un juego de la infancia de, más que nada, la década del 50, por ejemplo, está muy bien referenciada, la década del 60, no son solamente muñecas, sino también otros elementos que constituyen el ámbito de la muñeca. Así que bueno, para nosotros es un gusto. Además, justamente para las vacaciones de invierno se han organizado actividades especiales en horarios de la tarde como para trabajar con las infancias. ¿Hay que pedir turno, digo, para hacer las visitas? Bueno, siempre hay que acercarse para las actividades especiales porque necesitamos saber con cuántas personas vamos a contar, ¿verdad?, por el tema del espacio. Pero el museo permanece abierto de 9 a 12 y de 16 a 19. Vamos a ver en vacaciones de invierno si abrimos un poquito antes por el tema del frío, pero esos son los horarios habituales del museo y se trabaja de martes a domingos. Que digamos que tiene esta sala con esta muestra especial, pero hay otras salas donde también están las muestras permanentes. Claro, está la muestra permanente del museo, en parte, digamos, y también todavía estamos exhibiendo obras de Artemio Alicio de cerámica, que esto ya se había iniciado el mes pasado. Así que bueno, hay una diversidad en el Museo de la Ciudad, a pesar de que es un museo de pocas salas, como para venir y ver mucho. ¿La entrada es libre y gratuita? Siempre, sí. Estudiar en la Siglo es más que estudiar. Es soñar con algo y hacerlo. Crear tu propio emprendimiento que pueda cambiar tu vida o la de alguien más. Estudiar en la Universidad Siglo XXI es más que estudiar. Es lo que sigue. 30 años innovando la educación. Cada proyecto es distinto y así lo trabajamos.
Diseñamos y construimos espacios pensados para lo que vos necesitás, desde una casa completa hasta soluciones donde parecía imposible. No es solo construir, es hacerlo bien y a medida. Sabemos lo que significa tu casa propia y queremos ser parte. Con Cosas Nuestras estuvimos en lo que fue la presentación del libro Mujeres en el Auditorio Ilía. Allí hicieron uso de la palabra la viceintendenta de Concepción del Uruguay, Roxana Sosa Cito, y la concejal Mariana Bardiza. Es un honor y una satisfacción, ver este auditorio colmado para celebrar la 4ª edición de este libro. Una obra dedicada a mujeres que han construido, construyen y seguirán construyendo la concepción del Uruguay que merecemos y necesitamos. En primer lugar, quiero saludar a las verdaderas protagonistas de este encuentro y a los familiares de aquellas valiosas mujeres que ya no están físicamente con nosotros, para quienes voy a pedir un aplauso. Como presidenta del Honorable Consejo Deliberante y en representación de mis compañeras y compañeros concejales, es un honor reconocer a quienes nos acompañan hoy y honrar la memoria de las que partieron. Sin duda, desde algún lugar, ellas celebran este reconocimiento junto a nosotros. Quiero expresar también un profundo agradecimiento a cada uno de los colaboradores que hicieron posible que esta edición hoy sea una realidad. Hace unos días, leyendo el prólogo de esta obra, escrito por la concejal Mariana Bardiza, quien es presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Consejo Deliberante, encontré una frase que me dejó pensando. Una línea simple, directa, pero que esconde un mensaje enorme. Las mujeres no fueron solo testigos de su tiempo, fueron protagonistas. Y pensaba que durante siglos la sociedad pretendió que las mujeres ocupáramos ese rol, simple testigos. Las que miran desde el costado, las que anotan la historia que escriben otros, las que acompañan en silencio. Pero al igual que tantas otras, las mujeres de este libro rompieron ese guión. Lejos de ser espectadoras, salieron a la calle, se adueñaron de su narrativa y transformaron no solo sus realidades, sino también las de su comunidad. El libro Mujeres desde el ayer hacia el futuro, pasión y trascendencia no es simplemente una nueva edición, es un acto de reconocimiento, es la decisión consciente de detenernos a mirar con gratitud y con justicia el papel fundamental de las mujeres que han tenido y siguen teniendo en la historia de nuestra ciudad. De esa certeza partió esta búsqueda, la búsqueda de estas 18 mujeres uruguayenses, llevada adelante con profundo respeto, con la participación de instituciones de la sociedad civil y con el aporte de referentes de los ámbitos educativo, social, de la salud y del ámbito cultural. Y lo decidimos con honestidad. Seguramente quedan muchas historias por contar. Por eso esta iniciativa, nacida de una ordenanza, es y será una obra en movimiento. Una obra que no se cierra, que nos sigue convocando a nombrar a todas aquellas mujeres que hicieron de su vida una forma de presencia, de entrega y de legado. Porque hay una verdad profunda que atraviesa cada página de esta colección. Ninguna de estas trayectorias fue puramente individual. En cada vida aparece de un modo o de otro una dimensión colectiva. La vocación que forma, la mano que cura, la palabra que enseña, la militancia que organiza. En todas ellas late una misma ética, la ética del vínculo, de la comprensión, explícita o silenciosa, de que vivir también es hacerse cargo de los otros. Y desde ahí es de donde queremos detenernos esta noche, porque si algo nos enseñan estas mujeres es que son ellas muchas veces, sin que nadie las nombre, quienes sostienen las relaciones humanas. Son hilo a menudo invisible que mantienen unida a la familia, a un barrio, a una comunidad entera. Donde algo amenaza con romperse, ahí hay una mujer tejiendo, reparando, sosteniendo. Vamos a irnos a una pausa en la información y lo vamos a hacer con una imagen que captamos esta mañana de día martes en Concepción del Uruguay. Viste que no tenemos la costumbre de mirar para arriba mucho, ¿no?
Bueno, veníamos caminando con Luis y miramos para arriba ahí en el edificio del centro comercial y nos encontramos con una imagen de trabajadores, realmente haciendo un trabajo extremo, unos pintores, un grupo de pintores que están allí haciendo lo que son las tareas habituales de ellos, pero realmente un trabajo de esos que no sé si usted se animaría a hacer. A ver. Y vamos con una novedad en lo que tiene que ver con materia educativa en nuestro país. El Chaco demostró que, aún en condiciones socioeconómicas difíciles, cambiar el método de enseñanza cambia los resultados. Hablamos con la lingüista Florencia Salvarezza, quien ha llevado adelante esta investigación y tiene que ver esto con la comprensión lectora de los chicos del primer nivel de educación allí en el Chaco. La historia es así, es como un cuentito muy interesante, que es que Chaco pidió en el 2024 una capacitación para toda la provincia sobre alfabetización. Yo hice la capacitación y estábamos en una capacitación teórica, era contar cómo se hacía, no había nada de materiales ni de práctica. Y a medida que iba transcurriendo la capacitación, la ministra Sofía Naidenoff empezó a pensar en pues ellos ya habían presentado su plan de alfabetización, fue el año que cada jurisdicción presentó sus planes, y entonces en un momento me dijo, me parece que quiero cambiar lo que presentamos y que sigamos esta línea. Me preguntó si yo tenía materiales, yo no tengo materiales míos, yo hago teoría, pero no hago materiales, pero la contacté con la gente de Aprendo Leyendo. Aprendo Leyendo son materiales para primer y segundo grado, hechos basados en la ciencia de la lectura, como es una metodología estructurada. Y entonces empezaron a comienzos del 2025 todo primer ciclo, no fue solo primer grado, primero, segundo y tercero, 75.000 alumnos. Todos los alumnos, no era optativo, fue política de provincia, de estado provincial. Los 75.000 alumnos del primer nivel, digamos, primero, segundo y tercer grado, trabajaron con esto. Primer grado empezó de cero y segundo y tercero se hicieron unas evaluaciones para ver en qué momento empezaban. Y lo que hicimos, la ministra quería datos y yo que soy investigadora quería datos, me pareció que era un material riquísimo. Y entonces, como todos iban a trabajar con esto, lo que hicimos fue evaluar en marzo del 2025 a los chicos que habían terminado en diciembre primer grado y segundo grado, con lo que se hacía antes en la provincia. Claro. Y en marzo del 2026 evaluamos a los que habían terminado en 2025, primero y segundo, con Aprendo Leyendo, para poder compararlos. Y la diferencia fue abrumadora. Y el dato más impactante, porque los docentes enseñan a leer para que los niños lean y comprendan, y uno lee para comprender. Lo que importa es la comprensión lectora. Hay muchas cosas para llegar a eso, pero vos tenés que comprender lo que lees. Tal cual. Y entonces, el dato más importante fue que los chicos que habían trabajado con Aprendo Leyendo más que duplicaron el resultado de comprensión lectora. Fue 27% en los niños del plan anterior, contra 62%
con Aprendo Leyendo. En En solo el- un año. en menos de un año, porque los materiales llegaron en junio. Mirá. Junio. Entonces, nosotros los evaluamos en el mismo momento para poder comparar, Ujú. pero la verdad que fue muy impactante. Nosotros los evaluamos en todas las cosas que se necesitan para leer. Tenés que conocer las letras, tenés que Claro. poder decodificar. En todo dio mejor, tanto en primero como en segundo. Se nota la diferencia si vos empezás desde cero en primer grado o en segundo, donde ya tuviste un año de alguna cosita. Es mucho mejor empezar de cero. Pero si los datos fueron contundentes, la provincia está encantada y yo estoy chocho con la investigación, obviamente. Estamos esperando a ver qué provincia se suma al cambio ahora. Florencia, y bueno, y eso, a ver, es demanda de una gran inversión poder cambiar a esto. No, esto es, a ver, la inversión son los materiales para el aula. Y los Ujú. materiales incluyen la capacitación. Cuando Aprendo Leyendo entra, capacita a los docentes, va varias veces en el año, hace seguimiento, hace grupos de WhatsApp para seguimiento, vuelve a ir, Ujú. capacita en servicio todo el tiempo. Mm. Entonces, y eso está incluido en el costo de los materiales, que eso es una cuestión de ellos, pero no, a ver, Chaco no es una provincia rica. No, claro. Bueno, por eso. Si Chaco lo pudo hacer, hay provincias que con solo mirar al cielo lo pueden hacer. Lo que hizo Chaco, tengo entendido, porque yo la parte operativa no es, digamos, yo conozco la historia, pero yo no participé de la parte operativa, participé Ajá. de la investigación. Lo que hizo Chaco fue hablar con la Secretaría Nacional de Educación y pedir que en vez de mandarle libros, le financiara parte de esto, o algo así. Algo así. Lo cual estoy pasando un dato a las provincias. Bien. Ahora, Aprendo Leyendo, ¿es un programa de Sí. dónde? De acá, argentino. Un programa argentino que se usa en escuelas y que tiene libros para el niño, tiene dos tipos de materiales. Para el niño tiene unos libros que son para trabajar en el aula y tiene además libros de lectura. Mm. Y además tiene materiales para el docente y para el aula. Tiene un manual para el docente que le explica todo, qué hacer, todo, 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 todo. Con lo cual le alivia mucho la carga de la preparación de clases al docente, porque está todo Claro. preparado. Y además tiene materiales para el aula. Entonces, los materiales que necesita una escuela es los materiales, digamos, la primera vez necesita todos, pero ya otro primer grado usa los mismos libros de lectura y los mismos materiales de aula y del docente. Lo que Claro. necesitas el segundo año es el material de escritorio de cada niño, porque ahí sí, escriben, tienen lectura, le enseñan las letras, caligrafía, leen en voz alta en clase desde la segunda semana de primer grado con comprensión, pasan de palabras, frases, oraciones, textos en fin de abril. Y la verdad que es muy impresionante, porque vos los ves a los niños, al principio que agarran los libros, hay unos videos divinos que miran los libros, y vos ves cuando les van a llevar el libro 3 por ejemplo, que corren El a la entusiasmo. puerta a esperar. A los chicos les encanta aprender, les Sí. encanta tener sus materiales y les encanta ver el progreso. Entonces, esta idea de que el maestro puede enseñarle todo a todos es poderosísima. Florencia, o sea, ¿no hay otra provincia que haya o que esté aplicando este programa entonces actualmente? Como política de provincia, no. No. O sea, No. hay por ahí escuelas sueltas, lugares que lo hacen. Escuelas, sí, más en Ciudad de Buenos Aires, algunas en provincia, pero así como política de Estado, como Bien. hizo Chaco, no. Hay algunas provincias que contactaron porque yo había estado trabajando en capacitaciones con ellos, entonces estaban muy interesados en ver cómo fue el modelo Chaco, así que estamos viendo ahora opciones, porque la verdad que es lo que hablábamos la vez pasada con otro periodista. Cuando vos haces esto a los chicos de primer grado, les cambiaste la vida ese mismo día que empezaste. Ese mismo día. Para cambiar todo el sistema necesitas muchos más años. Necesitas que Sí. esos chicos vayan avanzando. Pero vos pensás que a ese grupo, el Chaco, a todos los que están en primer grado este año, les cambió cómo va a ser su escolaridad a largo plazo. Porque un chico que comprende el doble, el nivel de lectura de palabras de segundo grado, por ejemplo, en el Chaco ahora
estaba a niveles de estadística mundial, más o menos lo que leen los chicos, 65 palabras por minuto. Acá en la Argentina leen 20, 30 con suerte. O sea, bueno, a ver, esa era la pregunta que tenía por ahí para decirte, ¿no? O sea, a ver, entender cómo cambiamos, o sea, qué le cambiamos a la Argentina, ¿no? Con este nuevo sistema, ¿no? Con este aprender leyendo, o sea, ¿qué le cambiamos a la Argentina? Le cambiamos el futuro. Le cambiamos el futuro en dos niveles. Uno, a cada uno de los ciudadanos, que ahora son pequeños ciudadanos en la escuela, pero van a ser los ministros, los presidentes, los empresarios, los comerciantes, los maestros del futuro. Les cambiamos el futuro a cada uno de ellos y a su vez, haciendo eso, cambiamos nuestra sociedad del futuro. Porque una sociedad del Nada conocimiento, menos. una sociedad mucho más rica en posibilidades. Hay un estudio de un grupo de premios Nobel que muestra cómo las sociedades que tienen la población con más conocimiento escolar, con mayor formación escolar, crecen totalmente distintas que las que tienen, como dicen ellos, pocos recursos económicos y pocos recursos educativos que se convierten en una bola del desierto y lo único que reproducen es la pobreza, que es lo que nos pasa a nosotros. Tal cual. Entonces, Florencia, ¿y qué países están aplicando esta metodología? ¿Esta o similar? a Por ver, ejemplo. la metodología es más o menos la misma, es, digamos, lo que se llaman métodos estructurados basados en Mm, la evidencia. En Europa, prácticamente todos. Si vos agarrás las pruebas PISA, los- todos los países empezando de arriba, los primeros 20, ponele. Después tenés en Estados Unidos lo que se llama la guerra de la lectura, que hay un poco de todo, con experiencias muy importantes, por ejemplo, el estado de Mississippi, que es el más pobre y más conflictivo y con los peores resultados. Hace 14 años cambió el método de alfabetización y logró quedar en el puesto 4 de lectura de Estados Unidos, mira. sin cambiar su condición económica ni conflictiva socialmente. Ujú. Solamente la educación se cambia cambiando la educación. Brasil también tiene una experiencia muy impresionante que es lo que se llama Ceará Sobral, que hicieron un proyecto muy similar y pasaron a ser, es un estado pobrísimo y es el estado que tiene mejores resultados con San Pablo. Eh, Chile y Uruguay tienen una mezcla. Chile y Uruguay son de los países regionales de Latinoamérica y el Caribe los más mixtos, los que tienen más métodos estructurados. Por eso son los que en las pruebas regionales en general rinden mejor. Y el resto de Latinoamérica y el Caribe tiene mucho problema. Por eso en las pruebas PISA somos los últimos, toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Pero dentro de la región te diría Chile, Ujú. Uruguay, y hay algunos cambios por ahí en Centroamérica, pero muy poquitos. En general no. En Bueno, imagino general, que estas estadísticas son abiertas a todo el mundo, no es una cuestión de exclusividad de Florencia Salvareza, ¿no? Digo, nada. este, calculo que necesitamos de una decisión política para que esto se aplique totalmente. Es así, agarrás los resultados de las pruebas PISA o de las pruebas regionales de UNESCO, que es con lo que a la gente acá le gusta compararse y me parece bien. Agarrás la última prueba, ERCE del 2019, somos el anteúltimo país antes de República Dominicana, anteúltimo en comprensión lectora. En el 1997 éramos el segundo de arriba, ahora somos el segundo de abajo. Eso no es discutible. No son pruebas argentinas, son pruebas regionales. Nos comparamos con países similares. A El Salvador le va mejor que a nosotros. Mira, Entonces, y podés ver, por ejemplo, cómo mejoró Perú en 10 años poniendo la educación como una política de Estado. Entonces, los cambios se pueden hacer, pero como decís vos, es una decisión política. Hay que mirar los datos, es como ir al médico. Si vos claro. vas al médico y en vez de sacarte sangre vos, le sacás sangre a tu vecino que tiene 18 años, hace deportes y llevas esa sangre, lo que te hagan a vos, te vas a morir igual si te estás Tal cual, muriendo. tal cual. Entonces, vos necesitas los estudios, en este caso son los estudios de evaluación, para el médico son los estudios del laboratorio, para ver cómo estás y qué hay que hacer.
Y hay que creer, hay que convencer al sistema educativo que la evaluación no es una evaluación para ver si el maestro es bueno o malo, o si su alumno este o la alumna la otra le va bien o mal. Es una evaluación del sistema que permite tomar decisiones para el sistema, que mejoran a todos y a todo, y no se está evaluando a un individuo. Muy bien. Los datos importan. Florencia, muchas gracias, como siempre, por atendernos, y la verdad que es muy enriquecedor poder hablar con vos, y creo que esta información es muy necesaria que se difunda. Muchísimas gracias a ustedes cuando quieran lo que necesiten. Atención, Concepción del Uruguay. La diversión llegó a la ciudad. American Park, el gigante de América, ya está aquí. Te esperamos en Sarmiento y Clementina Conte de Alió, en el predio Estela Maris. American Park, no te lo podés perder. Vení a vivir una tarde inolvidable en familia. Y como siempre en Cosas Nuestras nos gusta acompañar a los talentos que tenemos en Concepción del Uruguay. Este es el caso de Renata, una joven bailarina de danza clásica y contemporánea que tiene un gran sueño, poder desarrollar su carrera profesional de la mejor manera. ¿Cuál es la dificultad? Lo económico. Lamentablemente esta parte de la cultura se tiene como un poco olvidada, ¿no? Y es muy difícil poder sostener una carrera. Renata tiene el talento, tiene a Silvia, que es su profesora, que es maravillosa, tiene unos padres bárbaros, pero bueno, necesita un sponsor. Mira, Renata viene dentro de todo haciendo una linda carrera en danza, una niña que tiene muchas condiciones y mucho futuro, pero el arte, como siempre decimos, en la Argentina está renegado, muy tirado atrás, y entonces está costando un poquitito en este momento por la situación económica. La mamá hizo una campaña pidiendo ayuda, a ver si aparecían algunos sponsors para poderlo ayudar en algunos certámenes que hay, que si bien el certamen que tenía más importante, que es el de ópera en la ciudad de Rosario, tuvo que desistir por la situación económica. Y entonces estamos abocadas a algunos certámenes un poquitito más chiquitos dentro de la provincia. ¿Y para cuándo son estos certámenes? Para el mes de agosto, sí, para el mes de agosto son, para el mes de agosto. Se viene preparando ella en variaciones de clásico y de contemporáneo, que está la profesora allá atrás. Pero está muy complicada la situación. Daniela, así que bueno, están haciendo una campaña, contame de qué se trata la campaña. Nosotros lo que buscamos es un sponsor que la ayude a continuar con la carrera de Renata, porque no es solamente que hace ballet, sino es una carrera ya dentro de 4 años más o menos, 4 o 5 años, ya se recibe profesora, o sea, ella rinde todo. Y bueno, nada, es caro el ballet, de la indumentaria, o el hecho de los certámenes o las masterclass, porque en Open Art también daban masterclass, era algo no solamente nacional, también internacional, era algo importante. Entonces, bueno, ya no es la primera vez que lo pierde, el año pasado lo mismo, y bueno, se está haciendo muy difícil por el tema económico, digamos. Renata, bueno, ¿hace cuánto que estás con el ballet? Hace como unos 5 años por ahí, 5 o 6 años. Así que bueno, empezaste de muy chiquitita. Sí, como a los 7, 8. ¿Y qué es el ballet para vos? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo sentís? Como una forma de expresarme, expresarme y transmitir las emociones que tengo. ¿Te ha ayudado a eso? Sí. ¿Y te gusta mucho o no? Sí, es algo que me apasiona. ¿Y cuántos días venís a prepararte, a estudiar? Bueno, acá a danza voy 2 días a la semana, martes y jueves, de 1:30 por los ensayos a 4. ¿Y te gusta más lo clásico, lo contemporáneo? No, la verdad me gustan mucho los dos. Sí. Están las dos por fea casi, ¿está bien? Sí. Silvia, y como siempre ya hemos hablado inclusive con otras chicas que han tenido también la posibilidad, como Renata, y como bien decías, bueno, es todo muy difícil. Sí, está muy difícil todo. Inclusive, como yo te dije antes, el arte no tiene, como lo vemos sin futuro en nuestro país, lamentablemente, el arte bien hablado estoy hablando.
Entonces es como que se va... ¿Qué tipo de formaciones, no? Los chicos que pueden llegar a otros lugares. Es a otros lugares, sí. Cuesta mucho y lamentablemente cuesta a nosotros, pero cuando van a otros lugares tienen un abanico de posibilidades. Te estoy hablando porque tengo en este momento una de las chicas que está en Búfalo y es algo impresionante lo que se está viviendo allá. Está estudiando ella, pero claro, hasta llegar ahí... Hay que llegar allá. Hay que llegar y no todas las situaciones económicas son iguales y no todas las situaciones, inclusive de cómo del despegue familiar también. Pero para tener un despegue familiar, para tener el primer puntapié, nosotros tendríamos que estar trabajando en Buenos Aires y después de ahí de Buenos Aires poderlas lanzar afuera. Porque nosotros hacemos todo lo que podemos, pero lamentablemente... O sea que talento tenemos de sobra. Hay mucho talento y lamentablemente, como te digo, muere. En tu palabra, o sea, son años que venís preparando chicos y demás, ¿no? Y es como que se siente una situación así como de frustración, como de angustia. Sí, no frustración, pero sí angustia porque no tenemos el apoyo que necesitamos. Ni siquiera a veces de los propios lugares donde uno vive, vendría a ser de los propios gente que está en el gobierno de la ciudad. Es como que está para hacer algo, para una presentación, pero no para poderlos acompañar. Acompañar en una formación. Acompañar. Y lamentablemente es dinero lo que se necesita en esto. Es dinero, porque sí uno puede, gracias a Dios, te pueden ayudar con ropa, con cosas para los chicos, pero lo que necesita para tomar clases es dinero, porque nosotros acá podemos solucionarlo, pero cuando vas a Buenos Aires o a algún otro lado, tenés que pagar. Tenés que pagar. Y porque también los artistas tienen que vivir. Obvio. Entonces, ahí se está viendo la falencia. Daniela, ¿de qué manera se pueden comunicar con ustedes? Aquellos seguramente, algún sponsor, alguien que pueda acompañar la carrera de Renata. Nosotros habíamos hecho un flyer, habíamos hecho publicaciones donde estaba mi número de teléfono, estaba el alias de Renata y bueno, nada, esperamos, igual ya recibimos ayuda, Paula y otros 2 hombres más que ayudaron a Rena en distintas maneras. Obviamente siempre agradeciendo, pero nada. Ahora en agosto hay que ir. Hay que embalarnos para agosto, a ver qué pasa. Bueno, Renata, y para vos, o sea, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es por ahí tu meta que tenés en lo que es la danza? ¿Lo pensás a eso o no? Y sí, más o menos a veces. Sí, llegar a ser una bailarina profesionalmente, poder trabajar de esto que me apasiona y conseguirlo, ver qué puedo ser profesora también, entonces es eso. Bueno, agradecimientos, saludos a alguien o no. Sí, le agradezco a todos los que me ayudaron, a Paula, a los que donaron dinero y a Silvia también le tengo que agradecer porque también me ayudó un montón, a mi mamá. A toda la sí. A Noé, que es la profesora, porque Rena también no solamente hace 2 días a la semana clásico, sino que tiene su preparadora física, que es Noelia Espinosa, de la Academia de Resiliarte, que viene 3 días a la semana y la ayuda con la preparación física para bailarín y contemporáneo. Así que le mete toda la semana. En 2 años alcanzamos una inversión récord de más de 8.600 millones de pesos, más de 40 obras en toda la región, más de 30 escuelas intervenidas, 7 hospitales regionales renovados y mejoramos los caminos de la producción, invirtiendo más de 1.000 millones de pesos. CAFEX. Construimos futuro. Bueno, hasta aquí los acompañamos con Cosas Nuestras en esta edición especial de vacaciones de invierno, ¿sí? Con información y con noticieros que no salen en vivo, pero los grabamos con todo el respeto por ustedes, con Luis González, para llevarles la información en esta primera semana del receso de invierno que se lleva adelante en la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Volveremos seguramente en estos días con más, ¿sí? Recuerden que el 9 de julio hay un acto, ahí estaremos. Vamos a llevarles a ustedes todas las imágenes también de ese homenaje, esa actividad que se va a realizar en Concepción del Uruguay. Gracias por acompañarnos, por estar, a toda la gente que de alguna manera se va sumando a nuestra comunidad en el canal de YouTube Cosas Nuestras Noticias. Nos reencontramos prontito, Gracias.